Día 1. Aprendizaje esperado. Analizar parámetros de la forma algebraica de funciones cuadráticas y relacionarlos con su forma gráfica. La función cuadrática en la gráfica tiene una forma de parábola y algebraicamente su forma es a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son los coeficientes. Esta parábola es cuando el a tiene signo negativo, el primer coeficiente aquel que multiplica a la potencia x cuadrado. Pero si el a tiene signo negativo, tenemos una parábola que según eh, la concavidad, en este caso, se abre hacia abajo. Con a positivo se abre hacia arriba. Todas las parábolas, igual que las funciones lineales, tienen intersección con el eje y. Y esa intersección está dada por aquel coeficiente que no multiplica a la variable independiente, en este caso el coeficiente c. Es decir, siempre el punto de intersección con el eje vertical es de coordenada 0, c, donde estamos dependiendo del valor de c. Además tenemos un punto extremo en todas las parábolas, en todas las gráficas de función cuadrática, que se le llama vértice. Ese vértice puede ser un punto mínimo si el a es positivo o un punto máximo si el a es negativo. ¿Ya? Mínimo y máximo. Independiente del signo del coeficiente a, siempre las coordenadas del vértice se calculan de la misma manera. Los vértices son puntos de coordenadas x, y, la coordenada horizontal se obtiene con esa expresión, menos b partido por 2a, y una vez que tengamos el valor de x, se le calcula su imagen con la forma algebraica, y esa va a ser el valor de y. Y es f de x, reemplazando la x calculada anteriormente. Luego también puntos además interesantes en una parábola para tener bien la gráfica es conocer las intersecciones con el eje x, que en muchos casos son dos, x1 y x2. Para eso, para conocer en qué puntos cortamos al eje x, imponemos la condición de que f de x, es decir, la variable dependiente, sea 0. Entonces, los puntos de intersección con el eje x van a ser x1, 0 y x2, 0. Siempre, 0 porque estamos sobre el eje x, donde las coordenadas verticales son 0. Y como estamos poniendo esta condición, entonces nos queda una ecuación cuadrática 0 igual a ax cuadrado más b por x más c. Esto no es una función cuadrática, es una ecuación. Y las ecuaciones cuadráticas se resuelven con esta fórmula general, donde se reemplazan los valores de los tres coeficientes ya conocidos. Problema 9. La temperatura de un día en grados Celsius se puede modelar con la función c de t igual a menos un sexto por t cuadrado más 4 por t menos 22 tercios, donde t representa las horas transcurridas del día. Entonces, el dominio contextualizado, las horas transcurridas del día, desde que comienza hasta que termina, o sea, comenzamos con la hora 0 y terminamos 24 horas después, y ahí comienza otro nuevo día. Entonces, el dominio contextualizado es el intervalo cerrado desde 0 hasta 24. Letra B, en la gráfica, indique 1. Un punto correspondiente, o sea, el punto, perdón, faltó la letra E, el punto correspondiente al vértice con sus coordenadas. Entonces, conociendo que los coeficientes son A menos un sexto, B 4 y C menos 22 tercios, repasando el B y el A en la fórmula de la coordenada horizontal del vértice, menos B, el B que era positivo ahora queda como negativo, 2 por A sería 2 por menos un sexto, llevando todo esto a la calculadora nos da el 12. Fracción, menos 4 partido por 2, partido por 2 por menos un sexto. Entonces pongo ahí fracción, nuevamente, menos 1 partido por 6. Perdón, cuesta escribir acá en esta emuladora aquí, pero bueno. Y eso nos da el resultado 12.
Ahora sí, el 12 lo evaluamos en la forma algebraica para obtener nuestra coordenada y, la coordenada vertical. Entonces partimos con menos un sexto por 12 al cuadrado más 4 por t, o sea, 4 por 12, menos fracción. Ahí sí, ¿ya? Nos da un número periódico 16,6666, ¿cierto? Entonces, si lo cortamos con dos decimales, el tercer decimal es un 6, por lo tanto aproxima y nos quedaría 16,67. Entonces, las coordenadas del vértice serían 12, punto y coma, 16,67. Y ahí lo estamos marcando en la gráfica. Ese es el punto vértice. Ahora, los puntos correspondientes a la intersección con los ejes y con sus coordenadas. Con el eje Y es directo porque tenemos que C menos 22 tercios llevado a su forma decimal es menos 7,33. Entonces, como es 0, C, va a ser 0, punto y coma, menos 7,33. Estamos hablando de este punto. ¿Ya? La coordenada 0 está indicada acá y el 7,33 lo que vamos a escribir que es la aproximación de esta fracción. Ya, luego, la intersección, seguimos con el punto 2 romano, pero ahora eje X. Tenemos que imponer la condición de que la variable dependiente es 0. Nos queda una ecuación cuadrática donde identificamos sus tres coeficientes. Así como están, es mejor en la calculadora trabajarlo en forma de fracción. Es cierto que en el gráfico lo llevo a decimal porque es más fácil también de interpretar y de ubicar en los ejes, pero cuando hacemos cálculos es recomendable usar la calculadora con fracciones en vez de decimales que están aproximados. La ecuación cuadrática y las fórmulas están indicadas acá, pero recuerden que en este caso la variable independiente es t, no es x. Entonces, menos b es el b con signo negativo, menos 4, más menos raíz cuadrada de 4 cuadrado, menos 4 por menos un sexto, por menos 22 tercios. Ya. Para que nos dé 10 tercios, voy a mostrar la calculadora porque es un tema que cuesta evaluar la calculadora. No evalúen todo de inmediato. Recomiendo siempre evaluar la parte de la raíz cuadrada. Usted puede hacerlo como quiera, pero es una recomendación, nada más. Entonces, escribo raíz. Adentro escribo 4 al cuadrado menos 4 por fracción menos un sexto para el lado por, nuevamente fracción, menos 22 partido por 3. Ya. Ustedes acá observan entonces que me da un número periódico. No usen el número periódico porque les va a cambiar la respuesta, no les va a dar un número como el que vamos a obtener acá, que es más preciso, más exacto. Entonces jueguen con esa tecla para que cambien la expresión. ¿Y por qué dejarlo así? Bien, porque ahora, si multiplican, aparte, 2 por menos un sexto, 2 por menos fracción un sexto, les queda menos un tercio. Ya es el denominador. Y ahora en la calculadora, para evaluar finalmente este paso, escriben ahí paréntesis menos 4 más fracción 10 tercios. Primero resuelvo el caso con la suma. Cierro paréntesis porque primero quiero sumar y a eso lo voy a dividir. Le pongo dividir o le pongo otra fracción también. Ahí tengo miles de formas de hacerlo, ¿ya? Dividido por menos un tercio. El signo menos en las fracciones da lo mismo si lo ponemos en el numerador, en el denominador o al lado. Da exactamente igual, ¿ya? Y como ven, nos da 2. Así que el primer punto sería 2,0, que está entre el 0 y el 4. El segundo, basta con editar la pantalla y no cambiar todo, que quita mucho tiempo. Cambiar solamente, en vez de suma al medio, ahora vamos a hacer una resta, ¿cierto? Recuerden que 10 tercios es el resultado de la raíz cuadrada.
Ahí está, ahí está. Y observamos entonces que el otro resultado es 22. Por lo tanto, el segundo punto de corte es 22,0. Ahí están marcados. Ambos tienen coordenada vertical 0. Ya tenemos esa información ya resumida. Número 3 romano de la parte B, seguimos con la gráfica, marca la porción de la curva que modela el problema. Recuerden que el dominio contextualizado va de 0 a 24, desde 0 a 24 hasta acá. Toda esa parte. Indique la gráfica las coordenadas de los puntos inicial. Punto inicial es el mismo punto de corte con el eje vertical, ¿cierto? C de 0 es menos 7,33. Coordenada final, si repasamos el 24 en la calculadora también nos da menos 7,33. Coordenada final 24 punto y coma menos 7,33. O sea, la parábola es obviamente simétrica, ¿cierto? Entonces, en ambos extremos se llega a la misma temperatura, digámoslo así, porque volvemos a las 12 medianoche. 12 de la medianoche. Y luego, letra C, salimos de la parte B, ya teníamos todo marcado en la gráfica. La 3 está completada acá. Interprete el vértice de la función y la intersección con los ejes. Ya, entonces el vértice nos había dado a este punto. Claramente, dado que el coeficiente a de esta función cuadrática es negativo, la parábola se abre hacia abajo y el vértice va a ser un punto máximo. Es decir, a las 12 del día, mediodía, porque esta es la medianoche, ¿cierto? A las 12 del día se obtiene una temperatura máxima de 16,67 grados Celsius aprox. En el eje Y tenemos que a las 0 horas la temperatura registrada es de menos 7,33 grados Celsius o 7,33 grados bajo cero. En el eje X tenemos dos puntos de intersección, entonces tanto a las 2 horas, a las 2 de la madrugada, como a las 22 horas o a las 10 pm, se registran una temperatura en ambos momentos de 0 grados Celsius. Interpretación por los ejes. Y ahora sí, letra D, intervalo de crecimiento es de 0 a 12 y la interpretación sería que entre la hora 0 y las 12 del mediodía, la temperatura va en aumento.